Y hoy explicaré la responsabilidad jurídica de terceros en la publicidad, en relación con la publicidad digital personalizada, porque cuando no se tiene clara la naturaleza jurídica de la participación de los terceros en un caso sobre publicidad de esta forma, pues no tiene claridad, no existe claridad, no se tiene claridad de la forma de la responsabilidad jurídica, ni preventiva ni correctivamente. Preventivamente para que cada quien asuma lo que le corresponda jurídicamente, cumpla con el derecho y así se logre el caso válido y por ende la publicidad válida, o correctivamente para que precisamente se aclare quién ha causado un conflicto o quiénes, qué personas en general como individuos y como organizaciones han ocasionado un conflicto y por ende cómo existe la culpa de cada quien frente a ello, teniendo claro que la responsabilidad jurídica es personal, o sea, cada quien debe asumir lo que le corresponda jurídicamente a nivel preventivo o correctivo y por ende esto incluye, por esa razón se incluye, por ende, que la culpa es personal, o sea, no se agrupa la culpa de varias personas, sino que cada quien, cuando existe un incumplimiento, cuando cada persona involucrada en relación con un conflicto como culpable tiene una participación en ello, o sea, tiene una forma de causación del conflicto, tiene su respectiva culpa, o sea, cada quien tiene su propia culpa y por ende debe asumir su respectiva consecuencia, debe asumir la responsabilidad jurídica correctivamente por ello, no es que exista un empaquetamiento de la culpa colectivamente, ¿no? Cada quien responde por el cumplimiento del derecho y por el efecto del incumplimiento del derecho, o sea, por la responsabilidad jurídica. Entonces, los terceros en la relación jurídica entre la empresa y el consumidor con base en la publicidad digital personalizada son quienes actúen como representantes de una de las partes, de la persona de la empresa o del consumidor, o quienes no actúen como representantes, pero participen de alguna forma en el caso, frente a la relación jurídica vinculada de alguna forma, de alguna manera, con publicidad digital personalizada. Entonces, estas terceras personas son los individuos y las organizaciones, cualquier individuo y organización, que participen sin representar, o sea, sin formar parte de la persona de la empresa o del consumidor, y por ende sin vincular jurídicamente su actuación, porque actúan, es como precisamente externas a esta, por ende totalmente, externas a estas, a ambas personas, totalmente. Y por eso esas terceras personas no representantes son, por ejemplo, las autoridades públicas a nivel nacional, extranjero e internacional de control frente a algún elemento vinculado con la publicidad, no con un control antijurídico, abusivo, con una arbitrariedad, por ejemplo, una censura, o sea, una afectación infundada jurídicamente frente a la libertad en relación con la publicidad por parte de la empresa o del consumidor, sino con un control válido basado precisamente en un debido proceso jurídicamente, o sea, conforme a lo procedente jurídicamente, de acuerdo a la forma en la cual se debe actuar, según la forma en la cual apliquen los derechos y deberes, y propiamente la libertad y el límite jurídicamente. Y por eso, pues ese tercero debe ser válido en la actuación que ejerza y por eso no debe alterar indebidamente, culpablemente, bien sea intencionalmente o por un descuido, lo relacionado con la publicidad y por ende dentro de ello lo relacionado con la personalización del consumidor. Por ejemplo, si se va a hacer una verificación del cumplimiento o incumplimiento del derecho en relación con el tratamiento de datos personales, no se pueden alterar los datos, ¿cierto? O los elementos vinculados con ello, porque se afecta la personalización y por ende la publicidad ante el consumidor y por ende el vínculo jurídico, la relación jurídica, el caso entre la empresa y el consumidor. Y a la vez existen terceros como no representantes que no son autoridades, sino que participan de alguna forma. Por ejemplo, las plataformas digitales de intermediación, cuando como tal son intermediadoras. Y por eso es que es determinante descifrar la naturaleza jurídica, aclarar como abogados, como profesionales del derecho, la naturaleza jurídica de los terceros y también de las partes. ¿Cómo es que existe específicamente, totalmente como tal, la persona de la empresa y la persona del consumidor, como individuos o como organizaciones? Porque una empresa puede ser realizada jurídicamente por un comerciante, mediante una sociedad comercial o por una asociación entre dos o más
comerciantes o entre comerciantes y sociedades comerciales. Entonces todo depende del caso, ¿cierto? O incluso con la participación de alguna forma del sector público que sea válida, que en definitiva se concreta en una empresa comercial de alguna forma. Ahora, desde el punto de cuando es una actividad, por ende, comercial, basada en el ánimo de lucro. Entonces, por su parte, el consumidor a la vez debe tener una definición clara jurídicamente, o sea, debe ser descifrado jurídicamente, debe conocerse su naturaleza jurídica para saber cómo debe actuar jurídicamente y en general para conocer cómo es que se le debe atender su personalización, cómo se debe lograr personalizarlo, atender a su persona jurídicamente y a la vez cómo él debe participar diligentemente en lo que dependa jurídicamente de él, según su persona, según la forma en la cual exista, por ende exactamente en el caso jurídicamente, y así se logra la personalización. Entonces, esto es importantísimo y solo se da si los abogados tienen conocimiento y aplicación profesional jurídicamente de los fundamentos del derecho, que son todas las características para lograr precisar, determinar, aclarar, establecer, definir, aclarar la responsabilidad jurídica preventiva y correctivamente. Entonces, por ejemplo, frente a esos terceros intermediarios, pues no es que no respondan por nada porque son meros intermediarios y por eso no es que, por ejemplo, en virtud de lo conocido como, por ejemplo, neutralidad de la red, todo lo que suceda en la plataforma no se pueda controlar, sea incontrolable por parte de este y no sea responsable por nada, sino al contrario, según lo procedente, debe, por supuesto, ser diligente, controlando lo que deba controlar e incluso denunciando lo que jurídicamente debe denunciar según lo que sea procedente y por ende ante la persona competente. Y debe contar con formas de autorregulación, por ejemplo, publicitarias, para que se aclare válidamente con fundamento jurídico, sin ser algo, sin incluir elementos inválidos, sin ser algo antijurídico, sino conforme a lo válido jurídicamente, conforme a lo jurídico, a lo procedente, debe contar con formas donde se entienda claramente qué es lo permitido y lo prohibido jurídicamente, ¿cierto? Y por eso es que de las personas de la empresa y del consumidor y de los terceros como sus representantes o como terceros dos representantes depende la validez de la publicidad digital personalizada y por ende en general la validez del caso donde exista publicidad digital personalizada y por eso se trata de que cada quien sea responsable, o sea, de que cada quien cumpla con el derecho según cada quien lo deba hacer, a la medida de cada persona, a la medida del caso, para que así existe el caso válido, o sea, el caso con armonía jurídica, por ende en todo momento, y así existe la publicidad válida y a la vez correctivamente es lo que sirve para aclarar, como indicaba, cuándo ha existido culpa, cuál es la condición, la forma jurídica exacta de la culpa según el caso y cómo se debe asumir ello jurídicamente y así es como se logra precisamente que se asuma la consecuencia de ello y se termina el conflicto, se supera el conflicto, se resuelve la controversia, la disputa. Entonces, esto es determinante precisamente para facilitar la forma de cumplir con las normas en los casos preventivos y correctivos sobre publicidad digital personalizada. Y por eso es determinante tener la capacidad del nivel de conocimiento jurídico profesional para descifrar y atender todo ello, ¿sí? Y para dejar claro entonces quién es tercero y quién no, porque no basta con decir, por ejemplo, que el proveedor responde ante el consumidor y que puede repetir, por ejemplo, con el productor cuando se trate de un proveedor que a la vez está comercializando los productos de un productor o que, por ejemplo, la responsabilidad es solidaria entre la persona del proveedor y del productor ante el consumidor, sino que debe estar más preciso esto, con más detalle jurídicamente, para saber quién responde por qué, para que se logre la publicidad digital personalizada válidamente, porque es que con la dinámica de la inteligencia artificial, esta dinámica de lo correctivo, de la solución del conflicto, debe ser la excepción. La idea es que esto exista bien y solo así se cumple con el derecho, existe eficacia jurídica y por ende seguridad jurídica, la certeza del cumplimiento del derecho y por ende las pruebas de ello. Lo correctivo en algunos casos puede ser insatisfecho, o sea, no se logra justicia, lo ajustado a lo jurídico, la solución del conflicto en algunos casos, dado el efecto multiplicador positivo o negativo que se da, bondadoso o nocivo que se da, según exista validez o invalidez jurídica, que se da con la inteligencia artificial publicitaria. Entonces, la responsabilidad jurídica debe estar clara es para que cada quien haga las cosas bien, diligentemente, así se logre
la personalización y por ende la relación jurídica efectiva, contundente, óptima, válida jurídicamente entre la empresa y el consumidor.